Voy a poner a compartir y vamos a ver la parte de alcance. Todavía marco referencia, no, eso lo veremos el miércoles. Me voy a centrar únicamente en la parte del alcance de una manera rápida, porque el alcance no es una sección tan amplia, pero pasa que el alcance está condicionado por los objetivos. Vamos a ver qué significa el alcance dentro del documento. Es la sección 1.4. El alcance dentro del documento en la sección 1.4 lo que define es hasta dónde voy a llegar con el proyecto. Entonces hay varios alcances que están implícitamente dentro de esto, que uno debería ponerlos también un poco explícito, que es primero el alcance a nivel de producto del proyecto, o sea, qué es lo que el proyecto va a entregar como producto final de general, que está asociado al objetivo general, con una delimitación también de alcance en función de hasta dónde abarca el proyecto. Eso a nivel organizacional. Ejemplo, el proyecto abarca únicamente a un departamento, porque los proyectos del departamento nacen en el proyecto, mueren en mueren en el departamento, nacen en mueren en el departamento se hace dueño de esos proyectos y por ende, lo único que me interesa es trabajar la parte del departamento. Ejemplo, trabajo en un departamento de mantenimiento de una institución como un hospital. Sí, es mantenimiento, pero hacen proyectos. Porque los de mantenimiento les toca los proyectos de cambios de grupos de electrógenos, porque no son proyectos, digamos, en la caja, no serían proyectos de la planificación como tal de la caja. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a la construcción de nuevos hospitales y ese tipo de infraestructura, pero cuando son cambios de grupos de electrógenos, se los dejan a cada departamento de mantenimiento de cada hospital. Entonces son proyectos que nacen dentro del departamento y mueren dentro del departamento porque ellos se tienen que hacer cargo del proyecto completo y no lo ven, por ejemplo, desde la PMO. Entonces, esa delimitación administrativa, organizacional, donde hablamos del departamento, eso debería estar aquí claro. O si es para toda la organización, o si, por ejemplo, es para, digamos, una compañía transnacional, pero para hablar únicamente de Costa Rica. Porque hemos tenido proyectos que relacionan, por ejemplo, a toda una región en este tipo de empresas, entonces hablamos de la región Latinoamérica y en otros casos hay proyectos que solamente corresponden a Costa Rica, puede ser, a la fábrica Costa Rica, y eso es parte de lo que también el marco de referencia después agrega, pero también el alcance es importante señalarlo. También es importante señalar tal vez el área temática. Si se centra únicamente, por ejemplo, en portafolio o en temas de capacidades o en temas de gestión. ¿Por qué? Porque con eso también delimitar desde el punto de vista temático de la profesión como tal, en dónde está este proyecto ubicado. Obviamente, este alcance también aplica para el concepto de un proyecto teórico, ¿verdad? No queda que se me están olvidando lo de teórico, esto también aplica, o sea, ustedes tienen que limitar el alcance del proyecto hasta dónde llega. ¿Y a qué me refiero? Porque vamos a ver, o sea, su proyecto tiene que tener un alcance claro si es a nivel nacional, si es a nivel únicamente de una investigación desde el punto de vista teórico literatura o si involucra algún elemento adicional, porque también es importante que ustedes lo definan. Por ejemplo, ese proyecto teórico que tenía que ver con la población del Colegio de Ingenieros, claramente también había una delimitación que abarcaba únicamente al sector profesional de construcción que estaba asociado al Colegio de Ingenieros como tal, o que eran agremiados del Colegio de Ingenieros específicamente a un colegio específico, y eso es importante porque también delimita el alcance del proyecto. Que eso también dentro de la parte metodológica tal vez se repite en grupos poblacionales de acuerdo, pero es importante dejarlo aquí establecido. ¿Ven? Y eso es parte del alcance. El alcance también incluye una descripción de cada uno de los entregables que se proponen o desde los objetivos lo que se espera alcanzar. La redacción de esto es en función del sustantivo, o sea, del entregable, no de la acción. ¿A qué se refiere uno con eso? Que la descripción, por ejemplo, de cada alcance específico que está asociado a los objetivos específicos, no es en función de, el alcance del primer objetivo se refiere a realizar una encuesta. No, eso no es un alcance, esa es la acción que acompaña el producto entregable, que es lo que esperamos de la descripción del alcance. O sea, ¿cómo sería? El primer entregable
del proyecto está relacionado a un análisis, vean que no es analizar, sino análisis como producto de las condiciones actuales de la organización. Análisis de condiciones actuales como tal no está establecido en función de una acción, porque no es analizar, sino en función de entregable. Análisis de la situación actual, el cual contiene, o sea, es una descripción del contenido de ese producto. Y esa descripción del contenido de ese producto sería en función, por ejemplo, de decir, contiene una revisión de la perspectiva de los recursos de organización, coma, una valoración de las prácticas actuales en función del valor que aportan, coma, una revisión de las características de los proyectos y sus necesidades, y esto se va a realizar mediante la aplicación ahí sí. Una vez que definen los elementos que contiene el entregable, ahí sí definen las acciones que acompañan a esos elementos. Ahorita va a quedar desde un punto de vista general cada descripción de cada entregable o producto intermedio, porque cuando finalicen el proyecto, ahí sí lo van a hacer de una manera más específica. Ahí sí es cierto que lo van a hacer de una manera sumamente específico, porque como ya desarrollaron el proyecto en sí, entonces como ya desarrollaron el proyecto, ahora sí pueden saber ya el alcance final que alcanzó, valga la redundancia. Y con eso pueden mejorar la descripción de ese alcance que ustedes establecieron ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué involucra el alcance? Una descripción de la amplitud completa que el proyecto involucra, una incorporación de las delimitaciones tanto organizacionales como de grupos de trabajo hacia dónde va dirigido el proyecto, o sea, también su impacto como proyecto, hasta dónde llega dentro de la organización, y después una descripción de cada uno de los productos esperados del TFG desde el punto de vista del contenido para luego incorporar la definición de alcance de las actividades que incorporarían a alcanzar esos productos, pero tiene que haber una descripción del contenido de esos productos, aunque sea en este momento, con los elementos con los que contamos y con lo que nosotros visualizamos a futuro para después, cuando finalicen el proyecto, sí establecer los elementos más concretos. La redacción es completamente en prosa, no son bullets, de una vez se los digo. O sea, no es una reacción en bullet, sino que es una reacción en prosa, en párrafos, donde van describiendo cada uno de estos posibles entregables como tal. Ven, eso es lo que va ahí. Eso es lo que va precisamente en esa parte del entregable que es, como decir, la sección 141, porque ahí es donde se define el alcance como tal del proyecto. Ven. Esa es la primera parte de la explicación del alcance. ¿Dudas con esa parte? Profe, nada más tal vez, Ajá. porque me deja con duda la última o el último bullet que tienes en la presentación, La porque sección habla de que podría podría actualizarse. actualizarse. Sí, lo que Ajá, acabo de explicar, que al final del proyecto ustedes tienen que venir otra vez a alinear todo el alcance, que eso también puede ir asociado con la modificación que hablamos ahorita que se puede desarrollar en los objetivos, porque el alcance que se define ahorita es un alcance general, ¿verdad? Con lo que tenemos. Entonces, conforme voy desarrollando el proyecto, esa sección hay que irla actualizando para irla ajustando conforme a lo que vamos desarrollando. Ejemplo, yo puedo decir ahorita que va a ser mediante una encuesta y al final metodológicamente definí que no era una encuesta, sino que era una mejor una entrevista. Tengo que ir al alcance para mencionarlo. Esas son las actualizaciones. ok. Ujú. Entonces, el alcance no es que está escrito en piedra. Acuérdense que lo único que está escrito en piedra es el problema. Los objetivos, como ya los expliqué, pueden tener sus variaciones, mientras sean de forma, no de fondo. Si son mucho de fondo, hay que volverlos a valorar. Igual va a pasar con el alcance porque el documento termina siendo un documento vivo. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es que no por haber redactado una sección, ya esas secciones que del todo no la vuelvo a tocar. Durante el proceso del proyecto puede surgir que tengamos que venir haciendo actualizaciones a ciertos elementos y es importante por ende mantenerlo actualizado para que después cuando finalicen, no es que tengan que venir a corregir todo el proyecto, sino que lo vayan actualizando de una vez.
¿Alguna otra duda de esa parte? Si no, para entrar a este tema que se llama, bueno, aquí está la explicación que les dije ahorita, que todo va en proce y demás, para la parte de limitaciones o restricciones. ¿Dudas con la parte de reacción del alcance? Ok, si no hay dudas, limitaciones o restricciones. Vean, las limitaciones y restricciones están dentro de la sección 142. Esas limitaciones se refiere a aquellos hechos que están en contra de la realización de su proyecto, pero que no implican que no se puedan realizar como tal. Suena raro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, como que están en contra, pero no impide. Ok. Cuando refiero que están en contra es porque son elementos que van a poner ciertas barreras, como está el muñequillo ahí encerrado entre barreras, pero no implica que no se puedan superar esas barreras, sino que van a limitar, van a decir, bueno, hay que hacerlo de cierta manera para que usted lo pueda lograr. Ejemplo más claro, el tema de las contrataciones en este país. Hay un tema en la parte pública que se llama derecho público y hay otro que rige la empresa privada que se llama derecho privado. En Costa Rica existe la ley de contratación pública. Pregunta, ¿la ley de contratación pública a quién aplica? Y a todo aquel individuo, empresa que quiera darle un servicio o un bien al Estado. No solo al Estado. En realidad la ley aplica hasta en el orden privado, pero la ley, ¿qué es lo que dice? Que en el sector privado lo único que tienen que aplicar las contrataciones entre índoles de entes privados son los valores o los principios que rigen la ley. Después de cierto artículo queda muy claro que el resto aplica solo para la administración pública, que eso implica, como decís vos, para empresas que quieran venderle al Estado, pero no porque las empresas tengan que aplicar en sí, sino porque tienen que cumplirla para venderle al Estado. Pero ¿eso qué significa? Que las empresas privadas contratan y pueden hacer contratos entre índole privada, ¿cierto? Siempre que haya una observancia de la ley. O sea, implica que hasta dentro de la misma contratación privada no deben darse cosas que sean, por ejemplo, corrupciones entre la parte privada. Porque, por ejemplo, vamos a ver, ahí es donde viene la parte legal. Yo puedo ofertarle a una empresa, por ejemplo, reparaciones de mantenimiento, pero yo no le puedo salir con un precio ruinoso a la empresa privada para decir después, mira, la engañé porque me van a hacer un juicio. O sea, aplican los principios que la ley dice. No aplica todo el mecanismo que sí aplica para la administración pública, que ya implica SICOP, implica un montón de cosas. O sea, índole privado, usted me puede contratar a mí, pero yo tengo que cumplir con eso y que tengo que cumplir hasta con las normas de comercio y todo, porque ya no le voy a robar la plata, ¿verdad? Si yo al final le pido a usted adelante y no le hago nada, usted me tiene que venir a demandar. Pero es porque estamos regidos todos por la ley. O sea, la ley rige para todo el mundo parejo. Lo que pasa es que ahí es donde va lo que dijiste, el hecho. El hecho es que la administración pública tiene que cumplir lo que la ley dice de A a B, todo en su extremo. ¿Por qué? Porque el derecho público dice que en la parte pública únicamente se puede hacer lo que la ley expresamente dice. El derecho privado dice que usted no puede hacer o usted puede hacer todo mientras la ley no diga explícitamente que está prohibido. Esa visión, aunque no crean, cambia mucho. ¿Por qué? Porque en la parte pública, si la ley dice que usted se tiene que hincar, usted se tiene que hincar, porque así dice la ley. En la parte privada, usted puede estar de pie mientras la ley no prohíba que usted esté de pie. Con esa analogía así media tonta, les explico lo que pasa. Entonces, ¿qué significa? En ámbitos privados y públicos se contrata, sí se contrata, pero la forma en que yo contrato público-privado va a variar precisamente porque hay una cuestión de derecho público y derecho privado. Entonces, para mí se vuelve una limitación en algunos ejemplos donde yo tengo que seguir un proceso de contratación, por ejemplo, establecido y yo no lo puedo hacer como lo hace la empresa privada. Contrato, sí,
pero eso me involucra más tiempo, me involucra más recursos, burocracia, X, Y, Z. Todo asociado a un tema de leyes de administración pública, ley de contratación pública, temas de corrupción y demás, que por ende, por eso se hace ese procedimiento de esa manera. Y entonces, ¿los dos proyectos se pueden llevar a cabo? Sí, pero los dos proyectos se llevan a cabo de diferentes formas, porque tienen sus limitaciones de cómo hacerlo, precisamente, y entonces por eso es que un proyecto público puede durar más que la parte privada, que dos entes privados poniéndose de acuerdo para hacer un proyecto. Por ejemplo, a mí una persona me contrató para hacer toda la instalación de un sistema de detección y supresión de incendios, docentes privados, donde solo ocupó la cotización y tomó la decisión de contratarme. Pero si es una oficina del Estado, hay que pasar por SICOP, hay que presentar la oferta, hay que ver cuáles son los otros oferentes y solo ese proceso, lo que pudimos haber durado con esta persona, que fueron ya entre decisiones y todo, de enero a marzo, todo listo, ya con la decisión, adelantos, conseguir material y todo, en el Estado es un año solo por el proceso de contratación y la implementación, que también hay que cumplir cierto rigor de procedimiento y cierta documentación que le piden a uno. ¿Ven la diferencia? Pero los dos son proyectos realizables, nada más que con esa limitación. Eso que les acabo de explicar es lo que quiero que les quede claro que es una limitación. O sea, no es escribir aquí, es que el proyecto no se puede hacer porque yo ocupo toda una aprobación de parte de la junta directiva, que fue lo que una compañera, digamos, cuando la compañera dijo, o un compañero, no sé cuál de los dos fue, que preguntó sobre si el profesor les orienta con el tema del alcance, o que me dice, es que durante el proceso me di cuenta que tal cosa no la puedo hacer. Bueno, entonces ahí hay una mala definición de alcance, porque no vi esa limitación, pero esa limitación, si yo la veo en este proceso analítico, yo tengo que sentarme a decir, ok, entonces ese proyecto lo hago, mejor no lo hago. Porque si alguien viene aquí y pone como limitación, es que para realizar el proyecto dentro de la organización se requiere la aprobación de la junta directiva y esa junta se reúne, no sé, cada 3 o 4 meses, pues lo siento, ese proyecto mejor no lo haga. Porque entonces lo que significa que el proyecto no se va a poder hacer en los tiempos del TFG, cosas que tienen que considerar. Entonces, limitación, un hecho o situación que está existente, no impide hacer el proyecto, pero sí le va a poner condiciones de cómo llevarlo a cabo. Esa es la definición que tenemos de limitación. Y que entonces en el alcance se demuestre que más del 80 o 90% de los elementos del proyecto está bajo el, digamos que ustedes lo pueden solventar. Eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, limitaciones de tiempo no lo pueden poner. Una limitación de tiempo diciendo que la limitación de ustedes para realizar el TFG no se puede poner. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están definiendo el proyecto. Ahora, si es el tiempo de algún recurso que les puede dar, ahí sí. ¿Por qué? Porque implica que hay una limitación de tiempo, no que no los van a atender. Pero si hay una limitación de tiempo, que eso implica que en la planificación de la metodología tienen que saberlo hacer muy bien para poder aprovechar al máximo ese tiempo que les van a dar. Limitación de tiempo, por ejemplo. Limitaciones de, digamos, disponibilidad de recursos, no solo de tiempo, sino por espacio, o virtualidad, o cosas así, o recursos que tengan. Eso también, limitaciones de espacio, territorio, podría ser. Entonces, ustedes tienen que observar todos aquellos elementos que les van a poner piedras en el camino, pero que son solventables como tal. Y ese es el concepto de limitaciones. Ese sí se puede poner como bullet, pero tal vez tratando de explicar un poco la limitación para que quede claro en función del proyecto de ustedes, porque esa limitación, se considera limitación para el proyecto de ustedes. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Ujú. una pregunta. Digamos, esto de las limitaciones va de la mano con lo del alcance, es decir, yo no voy a decir que es una limitación con respecto a la implementación si yo no voy a implementar. Exactamente. Ahí estamos muy bien y ahí lo entendió perfecto. Porque si usted Ok, no va a implementar, entonces ya ahí no es válido poner una limitación porque usted no va a implementar. Si usted me dice, es que una limitación es que los recursos para implementar la solución, pero está fuera del alcance suyo la implementación, entonces ya no es limitación para su proyecto. Para la organización sí será una limitación porque en función final se espera que la empresa lo implemente, pero eso ya será tema de la empresa, no suyo. de acuerdo, gracias. ¿Con gusto? ¿Alguna duda? ¿Consulta?
No hay dudas, no hay consultas. Ok, si no hay dudas o consultas, entonces paro aquí la grabación.